Hola gente, Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Huésped Afuera. Su podcast de traducción, literatura, anime, manga, cine, lo que salga. Claro, yo soy Adolfo Rosa. Yo soy Juan Duarte. Hoy día tenemos un invitado muy especial, pero antes, Juan, te quiero preguntar qué onda con esa cortina que escuchamos recién. Lo que estábamos escuchando es la canción De Papel del grupo Soundtrack. Comillas de papel, comillas. Sí, del grupo Soundtrack. Que nos enviaron unos temitas. Claro, que no, en el fondo no están poniendo la ficha en este capítulo, se pusieron Sí. con una cortina, que es parte de un tema de... Como les decíamos la otra vez, si quieren participar, ser parte de Huésped Afuera, escríbanos a nuestros contactos, a nuestras redes. Y en este caso participa este grupo que tiene un estilo más o menos de rock suave, popero, Sí, bastante agradable. Sí, si es lo bastante rica la pensáis. música. Bueno, Adolfo, lo que nos trae hoy día. Tú hablabas de que teníamos un invitado. Claro. Sí, oye, antes de partir, porque lo van a ver ahora que soltamos el capítulo, digamos, vamos a hacer un concurso en el que vamos a regalar un par de libros que están demasiado bacanes y que a mí me encantan mucho. Deja buscar el dato exacto. Ya, es una editorial que se llama Zorro Pirata, editorial.zorx.pirata, que nos regalaron un par de libros y la volada de ellos es muy interesante porque en el fondo es esta idea como de piratear libros, ¿cachai? Para hacerlos accesibles venden los libros como qué sé yo por bajo costo, pero son ediciones buenas, porque lo sé porque las estuve hojeando, de hecho casi me quedo con con los libros en vez de tirarlos para sorteo, y son sobre la TV de Pierre Bourdieu y genealogía de la moral de Nietzsche. Fantástico. Claro, ahí vamos a hacer el concurso, todavía no hemos decidido muy bien cuáles van a ser las bases, pero me imagino que van a ser las de siempre, pues, como qué libro quieren, darle like a la publicación, seguirnos, compartir, etcétera. Así que vayan a nuestro perfil y sigan las bases y participen, pues ahí van a estar viendo los libros y qué onda. Sigan los pasos y ya estarán concursando por uno de estos libros. Claro, que están bien bacanes, están bien bonitos. Como Sí. digo, casi me los quedo en realidad. Sí, pues hoy día tenemos un invitado que salió en el blog de traducción. Seguramente han escuchado su respiración, si es que están atentos, si es que están atentos a eso. Está en este momento respirando en portugués. Está respirando en portugués. Es nuestro amigo Matías Quesada, que lo habrán escuchado, o sea, lo habrán leído. Subimos una traducción de unos textos de él al blog de traducción. Y eso, Matías, preséntate. Dejo unos aplausos primero. Dale. Bueno, gracias muchachos. Bueno, lo primero es que agradezco mucho estar aquí. Ya tenía las ganas desde que lanzaron más o menos el proyecto y me iban contando esas ideas de empezar a subir traducción, y yo tenía ya desde hace tiempo mucha experimentación en la traducción, en particular en la que tiene que ver con poesía portuguesa y brasileña. Así que eso, muy feliz de participar con ustedes y espero que a todos les haya gustado la traducción. A mí al menos me gustó más que la mierda, weón. Sí. Para ser bien honesto, sí. Oye, un sequísimo Matías traduciendo. Sí, oye, hermano, yo te quería hacer como unas preguntas, porque... Sí, vamos a empezar con el acoso del invitado. Claro. ¿De izquierda o derecha? Al tiro. Mira, yo estoy con Matías en un taller de poesía. Sí, efectivamente. Porque el joven acá también escribe poesía. Claro, sí, a mí me gusta bastante lo que escribe. Sí. Y rescato un comentario que te hizo don Javier Bello. Así es. Que tu poesía nos llamó la atención a todos, y él destacó que, claro, tú ocupas de por sí muchos epígrafes de autores portugueses o brasileños. Uh-huh. Y a partir de esto, Bello destacaba que para leer tus textos no teníamos que hacerlo con el molde de las lecturas occidentales que hemos visto, por ejemplo, a lo largo de la carrera o tradicionalmente, porque tú estabas ahí aferrándote en cierto grado a una tradición literaria que no está conocida en español. Claro, o sea, de hecho me sorprendió gratamente la advertencia de Javier Bello, que se diese cuenta de que había una tradición que estaba declarada en los textos y que tiene que ver fundamentalmente con una escritura autoral de este sujeto portugués que se llama Alberto Helder, que tiene una poesía muy hermética, muy cifrada, y en particular que tiene referentes que son o que están un poco escondidos. O sea, sus referentes son
qué sé yo, sujetos que escriben sobre alquimia y que se aferran a la tradición hermética. Entonces, desde ese punto de vista, su escritura también parece que tuviese un rasgo particular que es difícil de identificar. Pero también recogí el comentario de él porque siguió trabajando muy obsesivamente en ese proyecto poético que se llama Flor de Cuatro Paredes, que tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente con mi experiencia corporal dentro de ciertos límites temporales. O sea, estos textos los empiezo a escribir en el 2018 más o menos y desde entonces he estado escribiendo hasta ahora. Y entonces cuando recojo este comentario de Javier Bello, me doy cuenta que efectivamente estoy recogiendo otra tradición que es la neobarroca, y en particular la estoy trabajando en mi tesis también, entonces es algo de lo que más o menos estoy informado. Así que otro de los epígrafes que se suman ahora es el de Lezama Lima y que de hecho abre el texto y creo que permite esa vinculación tradicional que al menos explica en cierto sentido mi experiencia o mi experimentación con la escritura. Oye, Mati, claro, ¿cómo llegáis a esto, a esta escritura, en portugués en particular? Y claro, en general en portugués y en particular hasta de Alberto, ¿es cierto? En el Claro, que están estas referencias, estos intertextos tan claro, oscuros como... sí. Bueno, yo creo que mi vinculación con el portugués surge por azar, básicamente. O sea, varias gente me ha preguntado lo mismo y creo que el comienzo es siempre una lectura que nos dieron para un curso, ¿Ya? una lectura en portugués, era un curso de literatura latinoamericana, entonces, claro, al principio era una idea un poco mal acogida porque no todo el mundo sabía portugués, pero la profesora dijo que igual se entendía, así que yo tenía el texto impreso y intenté leerlo. Y le diste nomás. Claro, le di con un diccionario al lado y lo que me pasó es que encontré una pervivencia del latín que no está tan clara en el español. O Ya, sea, en el portugués hay mucha más pervivencia o hay una pervivencia distinta. O sea, y que eso me hace sentirme atraído por el portugués en primera instancia. De ahí en adelante creo que han sido puros acercamientos por interés. Por ejemplo, no sé, empecé Duolingo con claro. portugués, Claro. empecé a leer Fernando Pessoa. El primer libro que me compré en portugués es el de Ferreira Goulart, que es un autor brasileño de dictadura, que de hecho estuvo en Chile y tiene dos poemas sobre Chile porque tiene una historia súper interesante de hecho, pero creo que no tengo la cabeza para contarla entera, pero un poco resumidamente el tipo vivió muchas miserias. Primero fue perseguido por la dictadura de Brasil y escapó a Rusia. Y en Rusia casi se muere de frío porque anochecía a las 3 de la tarde y el tipo estaba acostumbrado al sol de Brasil. Entonces, con unos contactos se viene a Brasil, pero se viene el 73. Ya. Entonces, llega en pleno golpe y tiene dos poemas bellísimos sobre el golpe y sufre nuevamente la persecución. Entonces creo que es un poema que me llegó de una manera bien directa, o sea, Ya. no era una experiencia lejana. No lo digo por, por tener una experiencia muy acabada en la dictadura, de hecho no la tengo, pero sí el hecho de que hable de Chile, que hable de Santiago, que hable de Ya. su experiencia en esta ciudad, creo que también me hace sentirme un poco más vinculado a él. Te Claro. familiariza. Efectivamente, sí. Son varios puntos de contacto en el fondo. Claro, sí. Como azaroso y después por... Sí, sí. Claro. ¿Y en qué momento aparece la traducción, digamos? Como este imperativo Mm. de, de hacer esto que es pasar de una lengua a otra, digamos, en primera instancia. Claro, yo creo que empieza con la poesía portuguesa, porque creo que la brasileña tiene una dificultad particular que es una abundancia del léxico africano. Ya, Entonces hay muchas palabras que son complejas de traducir y que básicamente hay que optar por los equivalentes en español, porque no hay, digamos, una vía directa que sí está en el portugués porque tiene una pervivencia latina mucho más clara, entonces uno puede optar en ese caso por eso. ¿y se te viene algún ejemplo a la cabeza? Mm, por ejemplo, hay una palabra que usé en uno de mis poemas, y de hecho creo que una de las compañeras que está en el taller me iba a preguntar por eso, que es la palabra yacto, Ya, ¿cachai? Y esa palabra es una palabra que se usa mucho en portugués y viene del latín, que significa básicamente chorro.
como Chorro no me gustaba por su sonoridad un poco fuerte, opté por simplemente traducir un poco antojadizamente Yacto, porque en portugués es Jacto, ¿cachai? Con esa J un poco más marcada. Eso es lo otro que me llamó la atención cuando me mostraste un poco esta otra versión de tu texto de Flor de Cuatro Paredes. Ujú. Sería que nos tomamos fuera de la fotocopiadora, de hecho. ¿Ya? ¿Sí? Que te pregunté por una palabra y estaba entendiendo que estabas haciendo un juego sustantivo con un verbo, pero ahí me explicaste que era un sustantivo en sí. No recuerdo qué Mm, palabra era en este momento, pero ahora con lo que dices de Yacto, imagino que tú por lo general igual haces un juego lingüístico, entonces... sí, sí, de todas maneras. O sea, de hecho, es una cuestión que hago conscientemente y que tiene que ver con una sintaxis portuguesa. O Ya, sea, no sé, por dar un ejemplo, hay verbos que para ellos no se conjugan con el pronombre personal. Entonces, cuando en el caso del español uno diría se demora, en portugués diría solo demora. Y esas son las cosas que yo cojo en mi escritura como parte de una ya. experimentación. Y que creo que hasta cierto punto es entendible. O sea, yo nunca me he topado con gente que me diga, oye, no entiendo qué dice demora sin el C. Entonces, creo que son posibilidades que se pueden acoger perfectamente y que son entendibles para un hablante nativo de español, sin que necesariamente conozca el portugués. Bueno, y de Qué hecho entrete, weón. quitarnos un poco el estigma pasa caleta hoy en día en reacción cotidiana con la gente que es muy angloparlante, está muy involucrada Ujú. con el mundo anglo, que es el traspapel a la gramática entre español e inglés. Por Claro, ejemplo, el otro día con un amigo dijo y realicé tal Claro, cosa, pero pensando en por el darse cuenta, realize se el te dio realize, cuenta. claro, sí. Que claro, el sí. darse cuenta. Entonces, cuático tu nivel de cercanía con el idioma, familiarización, Ujú. que estás tomando juegos gramaticales, aunque sea conscientemente. Claro, sí, creo que parte igual por una utilización del portugués, porque igual he escrito algunos poemas en portugués que en realidad no sé si eran buenos, porque no tengo, digamos, y creo que eso es una de las complejidades que uno tiene cuando se acerca a una lengua que es secundaria, o cuando Claro. aprende secundariamente una lengua, que no puede recoger acabadamente el ritmo. O sea, yo leo mis textos, pero en portugués, mis textos en portugués, pero mi fonética no está, digamos, 100% acabada, entonces es una lectura más o menos parcial que no da cuenta de completamente el ritmo, o sea, de todas las particulares que tiene el ritmo de la escritura en portugués. Y que sí está en la literatura portuguesa, por ejemplo, y creo que eso también es una de las cosas que me lleva a traducir esta poesía, Ya, ya. Eso que te quería tienen preguntar. una tradición, no sé si tradición en realidad, pero sí hay una abundancia bastante grande de lecturas poéticas. Entonces, yo tengo un montón de discos en el teléfono, de hecho, de poesía portuguesa y lo escucho de vez en cuando. Y ahí se nota, digamos, una diferencia gigantesca, primero con el español y secundariamente con los distintos dialectos. De los dos más conocidos son el de Portugal y el de Brasil, pero también están los africanos. Entonces, creo que hay unas particularidades que yo no soy capaz de recoger y que en ese sentido sí me dan esa voluntad de al menos traducir y de Mm, acercarla a mí de alguna manera en que la pueda ya. coger completamente, o sea, y que esa posibilidad está en español. Claro, lo bueno es que de ese gesto ganamos nosotros también. Claro. Porque se nos acercan poetas de los que, y, claro, de los que yo no había tenido noticia, no habría tenido noticia de no ser por ti, digamos. De hecho, Claro. yo te iba a hacer dos preguntas. Ujú. Punto aparte, deberíamos recomendar el Instagram de Matías, Sí. ahora que hablaste de los discos, porque yo te he robado Música, mucha sí, música y sí, compartido. Sí, sí. me gusta compartir música, Don sí. Matías se saca muy buenas recomendaciones. Bueno, dos preguntas que te quería hacer. Ujú. La primera, a cuento de esto que estás diciendo, nombraste a Pessoa como de lo que empezaste a leer. Claro, sí, yo creo que era uno de los referentes Y más comunes. O sea, si tú pensás en portugués, pensás el tiro en Pessoa. por eso, a eso voy con mi pregunta, porque, claro, en todo esto tú me dices como habla portuguesa, literatura, yo pienso de inmediato Pessoa y un par de nombres que son incluso anteriores, Ujú. menos representativos de lo contemporáneo. Entonces, la primera de las dos preguntas es, ¿qué crees tú respecto a esta poca lectura que llega a Occidente o sea, dentro de Occidente, habla hispana, Claro. del habla portuguesa? Sí, o sea, lo que yo pensaba es que en realidad Portugal, por lo que he tenido
oportunidad de observar es que es una, al menos poéticamente, una comunidad que está muy afianzada dentro de sí. O Ya. sea, tienen una tradición que es esa tradición de la saudade, que se traduce comúnmente por nostalgia, pero que en realidad es una palabra intraducible, pero que sí está muy presente dentro de ellos. O sea, es más o menos una comunidad que es muy consciente de su propia poesía. Y en ese sentido creo que no buscan una expansión más allá de sus propios límites. O sea, son muy de publicar muchos libros que son de poetas menores y Ya. que tienen su relevancia simplemente por estar dentro de esa tradición, no propiamente por ser, digamos, relevantes dentro de un contexto europeo. Pero sí hay esa relevancia que yo creo que es súper importante conocerla. Por ejemplo, Herberto Helder, creo que uno de los poetas gigantescos después de Pessoa, y que de hecho dialoga con Pessoa porque, bueno, Pessoa escribió de partida muchísimo, o sea, Claro. una cantidad inmensa de textos Y los con seudónimo. con claro, con lo heterónimo y toda esa cuestión. Pero sí tiró líneas que estos poetas posteriores acogen. Por ejemplo, la idea de una poesía cinematográfica. Ya. Y que está en Herberto Helder, pero que también se nota que es muy personal a la vez. Entonces hay diálogo y hay mm, una especie de juego con esas influencias que deriva en otro tipo de poesía y que en realidad yo encuentro muy especial. O sea, hay lecturas de distintos lados de Herberto Helder, o sea, como surrealista, vinculado a ciertos autores portugueses, a ciertos autores franceses, y que él mismo cita de vez en cuando, pero también es una poesía que se perfila a muchos de los aspectos que están hoy predominando en la poesía en general, si es que se puede hablar así. Por ejemplo, la idea del cuerpo en la poesía, Ujú. que es una cuestión que está pegando Claro. muy Claro. fuerte Y hoy. te está pegando en todas partes, pues, Claro. en todos los campos. Claro, y este tipo está escribiendo en el 60 sobre el cuerpo, ¿cachai? Entonces, son aspectos que están prefigurados de una manera súper notable. O sea, el tipo es súper genial en ese sentido. Y de hecho, esto lo conversé en algún momento con mi profesora de portugués, porque además tomé el curso después. Y ella era portuguesa y también sentía una especie de frustración de que no fuese conocida la poesía de Portugal. Mm. O sea, de partida hay mucha gente que ha hablado que dentro de sus profesores que se especializan en literatura brasileña, por ejemplo, que las fuentes son muy escasas en Chile. O sea, Me imagino. yo he ido al CCBRACH, que es una biblioteca dentro de todo bastante decente, pero a pesar de eso tiene súper pocos tomos. O sea, hay poco material si no es el más conocido. O sea, mucho de Clarice Lispector, por ejemplo, y de autores bien conocidos, pero hay otros que se quedan detrás y en eso también está la poesía, porque también es una lectura menos buscada por Claro. lectores que no están interesados directamente en poesía portuguesa. Porque además creo que esos nombres igual son súper relevantes y que tienen mucha influencia. Por ejemplo, uno puede pensar en Lispector de Brasil, Ya. que es muy leída en español incluso. Y en Portugal está Saramago, que son, digamos, figuras que ensombran un poco al resto de los escritores y en particular a los poetas. Y a la vez es un logro, por ejemplo, la incorporación, no sé, pienso ahora que igual se estaba leyendo más al Inspector, Claro. incluso en un curso electivo en la universidad que hay de autor de narrativa Ujú. hispanoamericana, ahora se amplió a latinoamericana porque agregaron al Inspector. Claro, sí. Ahora, con lo que tú describías de esta tradición poética, Ujú. me da la impresión de que en el fondo es, como decías, bien autoconsciente, que a partir de eso es bien autónoma y si se quiere quizá un poco cerrada en sí misma. Ujú. Y también me llama la atención que en un principio cuando hablabas de Alberto Helder, hablabas de la referencia a lo hermético, incluso cuando hablábamos de un poco esto en el taller, Claro. salió mucho la palabra encriptamiento y hubo que Sí. terminar como debatiendo qué era encriptar y qué no. Ajá, sí. Pero es un debate en el que nos alargaríamos mucho si lo trajésemos a cuento. Pero mi pregunta es si crees que hay tú quizá un doble juego de encriptamiento, de enclaustramiento, pensando que es una tradición un poco críptica por lo que escribes, Ujú.
y siendo nosotros lectores de segunda mano en nuestro caso y en tu caso traductor, mira, pienso en el ejemplo que se da muchas veces de Nicanor Parra. Nicanor Parra, un chileno lo lee y entiende por qué es una genialidad lo que escribe, pero traduce eso al inglés y es muy probable que varios poemas, varios antipoemas pierdan el chiste y pierdan la gracia en parte de la traducción. Entonces, quizá si se da como una dinámica parecida, pensando este encriptamiento que de por sí tienen, con las complicaciones que se da al traducir. Claro, yo creo que en particular el caso de Elder es ejemplificatorio de esto porque ya en portugués es difícil rastrear su referencia, o sea, no está muy claro desde dónde se está afirmando. Solo se sabe, digamos, solo se ha estudiado que hay ciertos juegos con el hermetismo, con la alquimia, y que no se, no se ponen, digamos, de manera explícita dentro de los textos. O sea, creo que son pocas las veces donde he visto referentes citados en Elder. Eh, y más bien si hay un juego donde se intenta ocultar esos referentes más que mostrarlo. Entonces creo que sí está la dificultad, pero es una dificultad que al traducirla, digamos, no se pierde tanto porque ya en el original portugués ya está perdida. Claro. Y en el caso de otros escritores creo que es un poco más clara. Por ejemplo, Liz Spector es una autora, al menos por lo que he leído de sus cuentos en portugués, bastante urbana. Entonces los referentes que uno podría perder serían referentes geográficos. Entonces creo que son las dificultades que se presentan en toda, Las lenguas y tradiciones. claro, en toda escritura que presente referentes que son propios de una cultura. Claro. Pero sí creo que están en esos casos donde hay escritores que son más crípticos, más, digamos, más velados dentro de sus ejercicios escriturales. Claro. Oye, Mati, ¿te tinca si lees un extracto Sí, de tu traducción? les cuento un poco de lo que Sí, traducí. pues, exactamente. Bueno, Alberto es un poeta de Portugal. Hasta ahora no sé por qué su nombre o su seudónimo es Alberto, porque es un nombre de pila en realidad. Claro. Se llama Alberto Pizwell Tavares y lo separa por alguna razón Claro. que aún no descubro. Pero sí tuve la oportunidad de ver una película de él hace poco, y una película biográfica que en realidad no da muchas luces sobre su escritura, pero sí Sobre su persona. sobre su persona. O sea, es un tipo que estaba muy a favor de distribuir poesía dentro de Portugal. Y tenía, bueno, tuvo muchos problemas porque era parte de la comunidad gay. Entonces Ya. hubo mucho linchamiento. Le destruyeron en algún momento su biblioteca que fundó con algunos colegas y amigos que estaban participando dentro de esta producción poética y también difusión. Lo que yo traduje es una parte, porque son tres poemas que se corresponden con tres cartas. Se llama Cartas de la Memoria de las Indias, si no Ujú. me equivoco, si no mal no recuerdo. Y precisamente tienen que ver con las Indias como un lugar más o menos indeterminado. O sea, al principio de cada carta hay un extracto de lo que supongo que es algún descubridor o colono que estaba describiendo la fauna local de Ya. probablemente Brasil. Entonces él se afirma de esos motivos. Por ejemplo, el que voy a leer ahora es la del árbol triste, que solo florece de noche y que en el día se queda, digamos, ya más flácido, con menos vitalidad. Y eso los va usando como motivo en las tres cartas. Claro. Nosotros te publicamos la primera, ¿cierto? Claro, en todo caso igual tengo las otras dos en Claro. disposición por si quisieran publicarlas más adelante. Encantado. Sí. Cantadísimo. Y claro, estas cartas se distribuyen a tres personas. Y la primera, y la que yo traje, que encuentro bellísima y compleja por ciertos motivos, es la carta a la mujer. Ya. Y a la mujer en el sentido más o menos tradicional de esposa. Y es compleja por lo que digo, o sea, Alberto es un poeta gay y lo que intenta explicar en estas cartas, al menos así es la lectura que hago yo, es esa amistad compleja que sostiene homoeróticamente con el amigo, Ya. que podría decirse, digamos, recurriendo a la raíz latina, el amicus, o sea, este amigo con el que se tiene un vínculo más erótico que amistoso. Entonces esta primera carta tiene esa dificultad de intentar explicar por qué ella no quiere estar con ella y por qué se va a ese lugar indeterminado que es las Indias. ¿Cachai?
y que en las cartas posteriores va mutando el lugar, o sea, siempre es indeterminado, siempre es un lugar del extravío en el fondo, o sea, un lugar donde no hay postales, un lugar donde no se pueden escribir cartas, un lugar en el fondo en donde no se le va a poder encontrar. Y que deriva en el fondo en la carta al amigo en la idea del suicidio, o sea, Ya, parto no a la India, sino a estas Indias que son la muerte. perfecto. Y bueno, entonces voy a leer un extracto que encuentro Adelante. súper interesante y que tiene una profundidad afectiva muy, muy potente, o sea, me parece simplemente notable. Y esto es: y a la espera de una carta acabaría por emborracharme, beber mucho y esperar, esperar. Digo todo esto, pero ya no te amo, ya no te amo. Miro alrededor por la última vez demoradamente. Me siento como una isla cuya base se desprendió del fondo del mar. Náufraga en algún lugar con todo su peso diáfano de playas. Una sensación de limo frío desciende a las manos. Nunca hiciste caso de mi locura. Nunca viniste a visitarme cuando estuve internado, nunca. El enfermero azul jabón llegaba a las 5 en punto, me inyectaba y sonreía. Me ataba debajo de fortísimas lámparas y sonreía. Esperé continuamente tu visita. Nunca viniste. Permanecías extendido, inerte, gritando hacia adentro del cuerpo, las uñas abriendo surcos en las sábanas sucias de meado, y sabía que allá afuera las avenidas se vaciaban, mientras la muerte se paseaba en el rostro despreocupado de una mujer. La carne se me rasgaba al simple contacto de los dedos, el dolor me invadía los órganos del cuerpo que nunca vi. Te esperaba. Por encima de la cama volaba un cuerpo translúcido, filiforme. Pasaba cercano al pecho, me agredía. Cuando yo intentaba gritar se alejaba, batía contra las paredes. Hacía frío y tú no venías. Era invierno dentro y fuera de mí. Ya no me acordaba de ningún número de teléfono, ningún nombre amigo. Las piernas y las manos eran de jalea, se deshacían al contacto de lenguas de vidrio invisible. Ni siquiera llamaste. Intentaba caminar y todo lo que conseguía era batir, con la cabeza en el lavatorio. Intentaba recordar mi nombre, y solo un rápido movimiento de aletas sucias afloró en mi boca. Esperé que vinieses al atardecer, abrieses los brazos para mí, esperaba que surgieses como un hueso de luz reconocible. Incluso durante la noche esperé que me cogieses de nuevo para que no se llenase el cuarto de peces de azufre devoradores de paredes. Y tú nunca viniste. Nada más me podía suceder. Tu rostro me llegaba a la memoria como mancha de humo, lejana mancha de agua y sangre en los pulsos. Una mancha y tú no llegaste. No es el extracto que elegí, que se nota un poco inmediatamente la potencia emocional que tiene. Sí. Ante eso, silencio solamente. ¿Qué más? Nos vamos ahora a una pequeña pausa y volvemos en un ratito. Eso. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter como @senoiblog, en Instagram como @senoitraducción y en Facebook como Senoy. Para nuestros otros capítulos, búscanos en Spotify como Huésped Afuera y en YouTube como Senoy Traducción. Y no te olvides de revisar nuestras traducciones en nuestro blog. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Después de la pausita y después de ese pedazo de poema y poemazo, sí. Sí. A mí me gustó mucho, Juan. Aparte de un Matías, un hombre serio para leer. Sí, no, sí, se llenó el living de solemnidad, pero bien, me encantó, me encantó. Pucha, sabéis que a mí de verdad me impactó caleta el poema y me dio mucho para pensar este rollo con el cuerpo, porque Sí. siento que hay como un fluctuar entre un cuerpo doliente, después un cuerpo violento, un cuerpo inestable y a ratos como un cuerpo medio muerto, como hasta cadáver. Sí, yo creo que ahí está todas esas conjunciones del cuerpo están en el límite o sea, del internado mental, pues el psiquiátrico. O sea, Ya, claro, de la institucionalización. claro, por ahí pasa más o menos la experiencia del cuerpo en este poema, o sea, de esperar a la mujer que nunca viene en el psiquiátrico, porque es un espacio dicho directamente un espacio de mierda para estar esperando a alguien. Claro, y en cualquier contexto también, ya que, Cualquier Sí, sí. es un espacio que implica incertidumbre. claro. Y implica también esa
ese llegar al límite del cuerpo, pues sentirse hecho una basura, un trapo prácticamente. Y Claro. con la mente mediante. Claro, sí. Oye, antes de que se nos olvide, el Mati quiere dar su Instagram. Sí, bueno, ahí sobre lo que comentaba Juan, yo estoy compartiendo en general siempre extractos de poemas en portugués. También subo música de vez en cuando por si alguien tiene interés en eso y también dejo abierta la posibilidad de que me escriban por si tienen alguna duda o si quieren recomendaciones de texto. Yo también tengo disponibles textos físicos que he comprado. Así que, bueno, para eso dejo mi contacto, que es en Instagram, Arroba. Matías-q.a. Y mi nombre dentro de Instagram es Matías Quesada Arellano, así que creo que es fácil de encontrar. Qué maestro, qué jefazo. Le mandáis un DM y te manda bibliografía, Ya. weón. Dios mío. Oye, Juan. Oye, qué maravilloso, lo voy a hacer. Ya, oye, Juan, vamos a hablar de la sugerencia, ¿no? Sí, tenemos sugerencias para esta semana también. Sí, y la idea es que también participe un poco el Mati Sí. si le place, digamos. No, si le place a la fuerza. Lo vamos a picanear. Ya, ¿No queréis venir de invitado? ya. Ya, ¿qué tenemos Ya. hoy día, Juan? Mira, nos quedaron sugerencias de la semana pasada, salieron también sugerencias nuevas y nosotros también estamos probando algo que es estar tirando esto de encuestas, o sea, estas encuestas de Instagram que son como con una escala. Ah, ya. Como qué tanto ¿Qué tanto te tinca? qué tanto emoji de caquita es Sí, sí. Macri. No sé. ¿Cachai? Bolsonaro. A propósito. Que también hubo varias sugerencias que tiramos nosotros que estuvieron pegando, según vimos. Hubo Ya. bastante interacción en ese sentido. Ya. Así que vamos a seguir con eso y vamos a seguir abriendo la caja de sugerencias Claro, así que para que atento, participen sin miedo. atento al Insta. Y me gustaría que partiésemos con una que quedó, de hecho, del 3 de octubre. Po. Ya. ¿Sabes qué pasa el 3 de octubre? ¿A lo del Full Metal Alchemist? ¿O lo de chicas pesadas? Ambas. Lo del no te olvides del 3 de octubre. Sí, de hecho me gusta mucho una imagen que es como Alphonse Elric, el que está... De en la Full Metal armadura. Alchemist, de eso Sí, estamos Full Metal hablando. Alchemist. La armadura, Ya. pero con falda, El rosada. niño porque el rosado de Mean Girls. Ya. Ah, ya. Y es como una... No olvides... Mezclando los dos 3 de octubre. Sí. Bueno, entonces la sugerencia que tiramos y que estuvo pegando mucho fue hablar de el tema de la memoria en Fullmetal Alchemist. Ya. Porque como decíamos, el 3 de octubre, dentro de todo el rollo del fandom de este anime, se recuerda porque en la trama, el 3 de octubre es cuando sucede un acontecimiento importante. Que, pucha, no sé si se considera spoiler, es de los No, primeros no, sí, capítulos y sí, en los que no, sí. empieza a mover la trama. Sí. Que es la fecha en que, bueno, habiendo muerto la mamá de ambos hermanos, que igual son niños aún, mediante la alquimia, porque esto ocurre en un mundo en que la alquimia es verosímil y se practica hasta militarmente, Ya. estos niños que estaban practicando alquimia con la biblioteca del papá que estaba desaparecido hasta el momento, Ujú. intentan revivir mediante alquimia a la mamá. Pero además de no lograrlo, uno de los hermanos, que es Alphonse, pierde su cuerpo. Y otro de los hermanos, que es Edward, pierde un brazo y una pierna. Claro. Entonces esto movilizará la historia. Porque también dentro de esta verosimilitud de la alquimia, ambos hermanos están buscando la piedra filosofal. Y sobre todo Edward se lo propone para recuperar sus extremidades y sobre todo para devolverle su cuerpo a su hermano, Alphonse, que cuya alma quedó atrapada en una armadura que estaba cerca, que fue como lo que encontró a mano para sellar el alma. Y esto moviliza la trama. Estos hermanos se acercan a todo el tema de los alquimistas estatales, que son como una milicia. Eso es que bien entrenan- interesante igual, sí, weón. sí, Porque totalmente. cuando les dice como los buenos que no están ahí con la weá, le dicen como los perros del Estado. Bueno, es que yo creo que hay dos temas de la memoria en Fullmetal. Anarcoalquimia, weón. Ahí la dejo. Yo creo que hay dos temas de la memoria bien marcados en Fullmetal Alchemist. Que les recomiendo todas las versiones que hay. Versión manga, la original y las dos adaptaciones de anime. Se suele decir que Brotherhood es bastante superior, tengo que reconocerlo, pero también a la primera adaptación le tengo bastante cariño porque fue la primera que vi. Y igual encuentro que está bien hecha, si lo complicado ahí es como el final que le dan, porque sucedió esto que pasa a veces de que el anime alcanza el manga, porque van saliendo al mismo tiempo.
Entonces recomiendo esos tres. El live action no lo recomiendo mucho que digamos. Ah, de veras que yo en la action, pues bueno, la weá. Sí. Y bueno, hay dos puntos de la trama que siento que involucran mucho el concepto de la memoria. Uno es precisamente el de los hermanos, porque en el momento que Edward logra convertirse en alquimista estatal, que es un conflicto interno tremendo porque ellos le tienen una cizaña a los alquimistas estatales, como toda la gente en el contexto, Claro. pero a la vez necesitan acercarse a información privilegiada para alquimistas estatales. Los dos intentan convertirse, pero al final Edward se convierte en alquimista Claro, estatal. que el Estado, digamos, la diégesis de la weá, el Estado como que hizo un genocidio, pues, si mal no recuerdo. Sí, es que a eso voy a llegar. Pero mi primer punto, cuando Edward se convierte en alquimista estatal, le dan un reloj de alquimista. Que es como para reconocerse como alquimista. Claro, claro, como cuando te regalan un reloj con cualquier weá, digamos. Sí, no, pero como también funciona como identificación. Claro. Y en este reloj, Edward tacha la fecha del incidente. Y es bien bonito una escena, porque esto tú no lo sabes al principio o no te fijas al principio, hasta que otro personaje, Winry, ve el reloj de Edward, lo abre y ve que Edward marcó la fecha. Entonces, El 3 de octubre. sí, y le puede recriminar muchas cosas, pero no que se olvida de la promesa que le hizo a su hermano de que va a recuperar su cuerpo. Claro. Entonces ahí hay un grado de memoria que es bastante personal, que es bastante familiar en lo límite, que esto, según yo, da un molde para la relación social que se da con los alquimistas totales a partir de Edward y de los hermanos Elric en sí. Por otro lado, encuentro que hay una situación inversa que se da con este personaje que es un exiliado de Ichval, y que claro, en la trama de Fullmetal Alchemist hay un genocidio a un pueblo que es bastante equivalente a lo que en el mundo real serían como estos pueblos de Medio Oriente, Ya. que son masacrados por estos alquimistas estatales en busca de la piedra filosofal. Hay un personaje que está persiguiendo a los hermanos Elric, y en general a través de los personajes de estos exiliados o de los refugiados de Ichval, aparece el tema de una memoria más colectiva, ¿cachai? No. Y ahí yo encuentro que el conflicto se da a la inversa, porque son los personajes que desde un principio se presentan por su relación con los alquimistas estatales, o por ejemplo un rechazo de inmediato hacia los alquimistas por el hecho de que los alquimistas estatales masacraron a su pueblo. Pero a la vez, varios de estos personajes, cuando conocen a los hermanos Elric, por ejemplo, acaban por ayudarlos, o comprenderlos, o superar como esa memoria colectiva en un proceso de relaciones personales en el que comprenden que, pese a que ellos trabajen con los alquimistas estatales, tienen una memoria personal que está a un nivel de peso que sienten parecido, encuentro yo. Como para que se dé este fenómeno de que tú, pese a que odias a los alquimistas estatales porque masacraron a tu pueblo, estás dispuesto a colaborar o a comprender la situación de estos hermanos. Que en el fondo están en la misma, pues bastante parecido el... Claro, es como que tú tienes la visión de que son los perros del Estado, pero a estos hermanos al final no puedes reconocerlo como tales, no puedes hacer ese proceso de enajenación como un Claro. otro, no puedes crear como la figura maligna que tienes asociada a tu recuerdo porque estás conociendo a un otro que es cercano a ti a través de un proceso de memoria que está viviendo también. Claro. Es que es muy interesante como todo el tema de la memoria, pues, que lo mencionaba también el Mati en un primer momento, cuando hablaba de estos poemas de la dictadura, de este autor que llegó con la mala suerte justo al golpe, ¿cachai? Acá en Chile, digamos, en el contexto chileno. Y es curioso porque la operación que yo siempre he visto en Fullmetal Alchemist es lo importante que es el Estado, ¿cachai? Lo importante que es que son... No sé, hay algunas veces en que Fullmetal Alchemist es casi como un drama burocrático, ¿cachai? Claro. Que hay problemas entre los distintos estamentos, que no sé qué, que la autoridad, que no sé qué. Y meter eso como en la triada, si queréis, como de víctima, victimario y situación, ¿cachai? Yo no lo había visto al menos como en otro... no sé si shonen es el género, ¿cachai? Pero en otros como weas de aventura, digamos, de monito animado viéndolo de fuera, ¿cachai? Claro. Más allá de que el anime es como una forma bastante, no sé, sui generis, respetada por sí misma, ¿cachai? Y autocontinente en ese sentido, pues, ¿cachai? ¿Y usted, don Matías, qué opina? Bueno, yo he visto bastante poco Fullmetal Alchemist, así que
Mi aproximación fue más desde el juego de Play 2, que es genial, dicho sea de paso. Pero sí creo que es interesante esa imagen a lo que tuve oportunidad de aproximarme, de escribir la memoria, o sea, Claro. no de guardar la promesa y de decírsela a su hermano, sino que grabarla en un objeto que en un sentido básico señaliza el tiempo, o sea, que es una Claro. permanencia de esa fecha que implica un origen que está siempre presente en todo lo que hace digamos, el protagonista y que marca en cierto sentido sus acciones, o sea, que le da un sentido. Claro, es como un objeto memorial ambivalente, porque tiene este juego con la oficialidad de los alquimistas estatal y como dices tú, también tiene este juego con el tiempo y de la Claro. permanencia en el tiempo Bueno, es como de la promesa. es también lo de la resignificación, que es lo que hace constantemente también los hermanos, po, ¿cachai? Que lo paradójico de que se hagan eh, alquimistas estatales, también es lo paradójico de que en el reloj oficial se pone como esta promesa de la memoria, cuando vemos que este estado, que es muy moderno también, que está esta capital diseñada, que no sé, estas fotos como, o sea, digamos, estos fotogramas aéreos de la ciudad, era como estas típicas ciudades europeas planeadas, ¿cachai? Que son muy modernas también, que son simétricas, que las calles son todas parecidas, digamos, y bueno, hay una escena en la que hacen como un gran Bueno, de círculo, ¿cómo se llama? El primer capítulo de Brotherhood, cuando hacen un círculo de alquimia con la ciudad, ¿o no? Exactamente, Sí, ¿cachai? el alquimista de hielo. El alquimista de hielo, exactamente, ¿cachai? Entonces, están como estas tensiones que yo creo que toda buena obra de cualquier cosa siempre tiene como estos juegos paradójicos, estas extensiones internas, bueno, más allá de los temas, pero en este caso de la memoria, porque es escribir Claro. la memoria y lo importante que es también. Creo que también está presente y para hacer el vínculo con algo que sí vi, que probablemente todos vieron, que es Cazador X. Y que en la primera, digamos, realización de anime, que no me acuerdo qué año es, 90 y tanto. Sí, pero la de los 90 siempre se dice. Claro, la de los 90 sí tiene un objeto que es similar, que es la tarjeta del papá de Gon. Sí. Que es la tarjeta de cazador que tiene un sentido, opera de manera similar dentro de las travesías de Gon. O sea, tiene que encontrar a su papá, entregarle esa tarjeta. Y esa tarjeta es el constante recordatorio de que está haciendo algo con sentido. O sea, que no está simplemente hueveando por el Claro. mundo. Y que, curiosamente, en la segunda adaptación de la serie, la de 2000 y tanto, la sacan. O sea, queda derechamente borrado ese símbolo que, a mi juicio, es bastante relevante. Ahora, esto venía del manga, si mal no recuerdo también. Es posible, sí. De hecho, de los que tengo físico de Hunter X es el primer tomo del manga. Y si mal no recuerdo, también aparece esto en inicio porque se la da a Kaito. Claro. Sí. Cuando se lo encuentra en la isla ballena en el primer capítulo. Ujú. Y si te quedas con la versión del manga en este juego con la tarjeta, no quiero spoilear, pero obviamente si aparece Kaito en un principio va a ser un personaje que va a volver a aparecer. Y creo que es muy simbólica toda la interacción que tiene este juego entre Kaito, Gon y el papá de Gon, Jin, Jing. y el hecho de devolverle la tarjeta. Porque Claro. no es solo un juego entre padre e hijo, es padre, aprendiz. O sea, perdón, padre, hijo, maestro, aprendiz. Claro. Esto considerando que Jing fue maestro de Kaito también, Así es. aparte de padre de Gon. Claro, o sea, Claro. el tema de la memoria igual está en Arton Berserk también. Que Berserk Sí, es como definitivamente, esta sí. obra, no sé cómo describirla en realidad, porque es larguísima y está llena de arcos y las versiones animadas hay buenas y hay malas, pésimas, ¿cachai? Pero siempre está este tema de la memoria, esta relación tan Claro. de tensión también que existe entre Griffith Sí. y Guts, ¿cachai? Que es también muy arraigada a la memoria, no sé, es la infancia, ¿cachai? Que tiene Guts. Sí, siempre hay reminiscencias de la infancia, Sí, del maltrato. claro, Y creo que también tiene que ver con trauma en ese sentido. memoria, trauma, claro. Memoria, trauma, sí. Que paradójicamente, o sea, en el reloj, digamos, en Full Metal Alchemist, la fecha está grabada de manera violenta, ¿cachai? O sea, Claro. llega y se interrumpe, se rompe el metal, se inscribe, se tatúa en Ujú. en el acero. Eso también habla un poco de un trauma, Claro, como sí. la inscripción
ni siquiera fuego, porque no, si se fundiera, digamos, sería un poco más suave, porque el metal es maleable, pero es como Sí. con una piedra, ¿cachai? Mm. Se raya, Ya, y aparte, esta rayada del metal tiene también un juego semántico considerando que Edward era el alquimista de acero. Claro. Claro, sí. Creo que también tiene que ver con esa necesidad de cerrar ese episodio inicial. O sea, Claro. es como una lista de tareas también. O también se puede Una, hacer una esa promesa lectura. también. Claro, que necesita realizarse. Claro, es denso el tema de la memoria. Yo creo que da para un capítulo entero hablar de la memoria, partiendo por, digamos, literatura chilena, lo que mismo que decías tú. Porque, Bueno, de Claro. hecho hay una sugerencia ahí. Bueno, saludo al Diego que vamos a tocar tu sugerencia en algún momento. sí, yo creo que todas las sugerencias las vamos a tocar en algún momento porque son todas muy buenas Sí, y sí. muy interesantes también. Sí, no tenemos ninguna sugerencia votada. De hecho, ahora que hablábamos de Shonen, también Álvaro nos dio otra sugerencia ahí con el Shonen. Entonces, Saludos, eso- Álvaro. Saludos, Álvaro. La vamos a estar tocando en un próximo Que está capítulo. enfermo, dicho sea. Pues. ¿Está enfermo de la guata? Sí, ¿Te- Enfermo de la sí, guata, sí. así que se mejore. Pobrecito que se... Que se mejore. Como quien Muy dijera. cierto. El brominga. Buena, weón. Oye, Juan, ¿tenemos tiempo para leer la sugerencia o tenemos que terminar ya? ¿Tú qué decís? Yo creo que wrap it up, así como que lo terminemos ya. Porque estamos Ya. a la... Entonces, bueno, demos los últimos mensajes. Las redes de Matías ya las dimos. Ujú. Oye, agradecerle infinitamente al Sí. Mati por venir. Yo lo aprendí caleta, lo pasé la raja, me emocioné y todo, así que gracias, weón, muchas gracias por venir. Sí, gracias a ustedes por invitarme también. Fue un De espacio nada, bien. cuando quieras, weón, en serio. bacán, sí. Lo otro, recordarles lo del concurso, lo tienen en Insta, seguramente antes de que lleguen a esta parte seguramente lo van a haber leído. De nuevo un par de libros excelentes de Bourdieu Nietzsche. Y eso, pues, y música de... De Soundtrack. Bueno, sus redes en YouTube son Soundtrack. Claro. Y en Instagram @_sound.track, que también Ya. se los vamos a dejar abajo igual. Sí, siempre en la descripción. Entonces eso, un saludo para los chiquillos del grupo, en especial para el Matías, no el que está acá, Al de la banda. al de la digamos. banda. Eso, un saludo, un abrazo grande y nos despedimos con un temita que se llama Una vez más. Perfecto, qué bacán irse con música Sí. de un grupo que nos mandó ya, la raja. Muchas gracias por el apañe, gente. Nos vemos Chao. la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Chau.